Agricultura el día de hoy. Saludamos a nuestros invitados, nuestros senadores. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente, tenemos el informe del profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Paco González, denominado Antecedentes Generales sobre uva pisquera y vinífera, análisis de superficie, producción y precio. Ya. Eso sería en materia de cuentas, señor presidente. Ya. Y los invitados, bueno, estamos constituidos para continuar el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señora Rincón y señores Castro, Coloma, Elizalde y Galilea, que modifica la ley de alcoholes respecto de las sanciones administrativas, boletín 12.643-06. Y en los invitados tenemos por el Ministerio de Agricultura, don Andrés Meneses, el presidente Agrícola Central, señor Cristian Sepúlveda, el presidente de Vinos de Curicó y Maule, señor Andrés Vial, el representante de los productores vitivinícolas de la Araucanía, señor Juan Pablo Lepín, y la presidenta de la Asociación de Ingenieros Agrónomos Enólogos, señora Adriana Cerón. Ya. ¿Cuántos minutos le vamos a dar a cada uno, secretaria, más o menos, para que nos alcance el tiempo? Entre 10 y 15, señor presidente. Ya. Se le pide a los invitados que vayan tomando también el tiempo para que todos los invitados tengan la posibilidad hoy día de exponer. ¿Quién va a ser el primer expositor, secretaria? Podría partir con el presidente Agrícola Central, señor Cristian Sepúlveda. Ya. Adelante, don Cristian. Micrófono. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias los miembros de la Comisión de Agricultura del Senado. No sé si estamos compartiendo pantalla ahí. Sí, está bien. Perfecto. Bien, hoy día vengo en representación de la Asociación Gremial Agrícola Central, asociación gremial que data del año 1935 y que tiene formada una comisión vitivinícola exclusivamente para tratar los temas vitivinícolas de nuestra asociación, de nuestra región, a contar del año 2007 en adelante. También en esta presentación estoy representando a Provit, vinos de aglomera a productores de vinos y uvas con denominación de origen. Ambas asociaciones han sido miembro permanente del comité asesor del director nacional del SAC, ya desde el año 2014 hasta la fecha, y también hemos estado permanentemente como miembros de la Comisión Vitivinícola del Ministerio de Agricultura, esto es a través de ODEPA. Y hoy día venimos a conversar acerca del proyecto de ley que modifica la ley de alcoholes y entregarles la visión de nuestros gremios. Primero, señor presidente, quisiera comenzar con una breve descripción del sector vitivinícola, también de la institucionalidad del vino, contarles acerca de los fraudes que ocurren, también de fiscalizaciones y las sanciones con sus consecuencias, y finalmente entregarles nuestra propuesta. Quisiera iniciar entonces contándoles que el sector vitivinícola está compuesto por 190.000 hectáreas aproximadamente de uva, de las cuales 135.000 son viñedos destinados exclusivamente a la producción de vinos, con y sin denominación de origen. Existen también alrededor de 48.000 hectáreas de vinos, o sea, de viñedos para la producción de fruta fresca, de los cuales salen subproductos, ya sea de desecho de la industria o a veces por problemas de mercado, la uva se destina a la fabricación, a la elaboración de vinos de mesa. Y finalmente hay unas 9.000 hectáreas de viñedos que se destinan a la producción de vino. Todas estas hectáreas de viñedo resultan con entre 1.200 y 1.300 millones de litros de vinos que se producen todos los años, de los cuales
el 80% prácticamente viene siendo vinos con denominación de origen, una pequeña fracción con vinos sin denominación de origen, alrededor de 122 millones. También hay una pequeña fracción de vinos de uva de mesa, de que este negocio pasa a ser un vino formal. Normalmente nosotros lo encontramos en los supermercados, en las cajas, con la rotulación correspondiente. También aprovecho esta información que nos ha entregado ODEPA para contarles de que alrededor de 800 millones son los que se exportan, 500 millones en envasado y 370 millones en forma de granel, y aparentemente nosotros consumimos 250 millones de litros en forma anual. Pero lo que nosotros vendemos, lo que nosotros exportamos, que más del 80% de nuestra producción, veíamos, más del 90% corresponde a vinos con un valor de menos de $30 la caja, cuando es envasado, y cuando hablamos de vino que se vende a granel, estamos hablando de que más del 95% de lo que nosotros producimos se vende a menos de $1 el litro. Y esta información es relevante porque quiero mostrarles de que Chile es un exportador de vinos commodities, ya sea en forma envasado o en forma granel. Y siendo este vino un commodity, se comporta en el mercado igual que cualquier otro commodity en el mundo. O sea, es un producto que es altamente susceptible al margen. Es muy importante los costos y los volúmenes que se transan. Y toda esta producción de vinos que hacemos en Chile, por supuesto que está legislado y está normado en la Ley de Producción y Elaboración de Alcoholes, que data del año 1975, y por supuesto el decreto 78 que reglamenta la ley que estábamos hablando, y el decreto 464, que ya en el año 1995 aparece una zonificación vitivinícola y el concepto de denominación de origen en nuestro país. Y este decreto es muy importante porque viene a cubrir una brecha que existía en nuestra forma de producir los vinos, donde no existía una denominación de origen y una zonificación vitivinícola, y viene a cubrir esta brecha justamente cuando Chile firma los tratados del Tratado de Comercio, de Libre Comercio con los países europeos, porque ya en esos años la Comunidad Económica Europea advertía los problemas de producción de vino que nosotros teníamos en Chile. Y una forma que ellos tenían de poder asegurar de que lo que estaban comprando, lo que estaban entrando a sus países, fuera lo que tenía que hacer, era con este decreto de zonificación y denominación de origen, que termina por emitir un certificado de la producción del vino de ese año, certificado que, valga la redundancia, certifica la variedad y el año de producción. Bien. Para esto, más tarde, el Ministerio de Agricultura resuelve una resolución exenta, la 544, que en el fondo es toda la normativa para las empresas certificadoras de denominación de origen y la forma en que ellas deben actuar y la forma en que ellas deben operar con los productores y con el vino y cómo se entregan los certificados. De esta manera, y visto desde otro punto de vista, desde mirando la cadena de valor, vemos que el productor, ya sea de uva y de vino, vende su producto a una bodega compradora, la cual genera una orden de compra, ¿cierto? Y el productor genera una factura, ya sea por la venta de uva o vino, a esta bodega que compra, y al mismo tiempo esta factura se va a estas empresas certificadoras, las que están en línea con el Servicio Agrícola y Ganadero, que tiene la información del productor,
Por lo tanto, tiene la información del viñedo, cuántas hectáreas de cada una de las variedades tiene. Esto es el catastro vitivinícola. Con esta información y con la venta de la factura, se puede estimar que la producción de uva corresponde a lo que dice SET. Por lo tanto, el SAC emite un certificado de denominación de origen que se entrega a quien compra esta uva o este vino. Lo mismo ocurre con esta bodega compradora, que puede enviársela, vender su producto a una envasadora, y de nuevo este vino que se lleva a la envasadora contiene un certificado de denominación de origen que va certificando que lo que se vende es lo que dice ser. Aprovecho esta imagen para indicar, por supuesto, que en esta cadena de valor, el productor en Chile tenemos alrededor de 15.000 productores de vino, y bodegas, tenemos alrededor de 250 bodegas acreditadas en el SAC, más o menos, de las cuales, por supuesto, no todas son compradoras. Muchas de estas bodegas son bodegas que procesan su propia producción, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos viendo cómo este mercado es un mercado muy imperfecto, porque tenemos una oferta de uvas muy atomizado y una concentración en el poder comprador. Lo mismo ocurre entre las bodegas y las envasadoras, que hay cada vez menos envasadores que bodegas. De nuevo, hay un mercado imperfecto, y por supuesto las envasadoras se enfrentan a una demanda de sus productos completamente atomizada. O sea, en la envasadora, el eslabón más fuerte de la cadena, y el productor de vino vendría siendo, el productor de uva, el eslabón más débil de la cadena. Entonces, en todo este proceso de comercialización de uvas y vinos, se van produciendo fraudes, se van produciendo inconsistencias. Por ejemplo, hay plantaciones de algunos productores de uva que están declaradas ante el Servicio Agrícola y Ganadero, pero que no existen. Este productor tiene la capacidad de generar una factura ficticia por venta de uva que no tiene, la envía a las empresas certificadoras, y esta empresa certificadora en el papel ve que este productor tiene uva, que tiene viñedo, hay una factura de venta que indica que vendió uva de ese viñedo, por lo tanto procede a emitir un certificado de denominación de origen. ¿Bien? Por un volumen de uva que no existe. Factura que se entrega a quien la compra. Por supuesto, todo esto en el mercado informal tiene un valor. Bien. Y esta persona que con esta factura puede tomar uva de mesa y mezclarla con vinos con denominación de origen o sin denominación de origen. Como el vino de mesa tiene un valor en el mercado mucho menor que el vino con denominación de origen, hace un negocio redondo. También nos hemos encontrado con viñedos que tienen un tamaño menor al que está realmente declarado en el catastro vitivinícola. También produciéndose uvas y vinos con y sin denominación de origen abultados con vino de mesa. Finalmente, todo esto va generando de vinos que tienen respaldo pero que no tienen un volumen real. Después ese volumen es completado con vino de mesa, que es un vino de mala calidad y de muy bajo costo. Y también hemos encontrado algunas inconsistencias en multas muy bajas y multas que no han sido cobradas. Y aquí yo, en este punto, tanto de las fiscalizaciones como en las sanciones, quisiera referirme solamente a modo de ejemplo del informe final número 15, que data del año 2013, de Contraloría General de la República, que adjunto en anexos, y quisiera, por ejemplo, de las fiscalizaciones que se han hecho,
donde se encuentran bodegas que, por supuesto, he borrado el infractor. Lo que yo quiero mostrar aquí es el fraude, no apuntar al infractor. Es cómo bodegas mantenían 6.000 litros de alcohol etílico sin acreditar origen y sin estar registrado en el libro de existencia. Para dimensionar esto, yo quiero decir que esos 6.000 litros de alcohol etílico, aparte de que está prohibido agregárselos al vino, son capaces de falsificar unos 600.000 litros de vino fácilmente. Bien. También, por ejemplo, de viñedos, de bodegas en la región del Maule que mantenían existencia por algo más de 1 millón de litros de vino Cabernet Sauvignon sin los respaldos de acreditar su origen. O sea, el productor dice que tiene 1 millón de litros de vino Cabernet, pero no tiene los papeles de origen. O sea, lo que él estaba diciendo no tenía cómo respaldarlo, los certificados no calzaban. O sea, claramente había un vino de mesa que se llamaba vino con denominación de origen, pero no lo era. Mismo caso anterior, en la región de O'Higgins, también una diferencia de 1 millón de litros en exceso entre la existencia física y los documentos de respaldo. O sea, nuevamente, documentos que acreditaban 900.000 litros, y pese a que la bodega tenía más litros. También, lo mismo que lo anterior, distintas bodegas. Fíjense las multas, 12 UTM, 30 UTM, 3 UTM, 20 UTM. Sanciones notificadas, pero que además no eran pagadas. Libros de existencia desactualizados, o no realizar declaraciones de existencia, pese a que las bodegas están obligadas a declarar sus existencias. A modo de ejemplo, traigo ahora el informe final número 72, que data del año 2014, también del Contraloría General de la República, cuando fiscaliza al SAG en la forma en que yo estaba fiscalizando. Y también encontramos libros de existencia desactualizados por más de 3 años. Imagínense una bodega que no actualiza su libro de 3 años. La cantidad de vino que se comercializa no tiene ninguna trazabilidad. Multa, una ATM. Catastros de viñedos sin actualizar, o sea, catastros de viñedos que no corresponden la realidad plantada con lo declarado en el SAC. Lo mismo, multas, 3 UTM, 4 UTM. Quisiera ahora referirme al informe de fiscalización de viñas y vinos. Esto es del SAC del año 2012, donde se observa que el año 2011 un 29% de las bodegas no se apegaban a la normativa, y en el año 2012 un 37% de las bodegas no se apegaban a la institucionalidad del vino. ¿Qué consecuencias traía toda esta falta de apego a la normativa? Por supuesto, una distorsión a los mercados de uva y de vinos a granel. Por supuesto, porque se aumenta se abulta el volumen de uvas, de vinos producidos, producto del fraude, aumentando la cantidad ofrecida de vinos con y sin denominación de origen. Bien. Y esto, consecuentemente, trae una disminución de precio de las uvas y de los vinos productores, quienes son el eslabón más delgado de la cadena de valor, ¿se fijan? Y, por supuesto, que trae un deterioro del vino comercializado y, por supuesto, y esto es muy importante, un engaño a los consumidores con el aval del Estado. Y en este punto yo quisiera resaltar el aval del Estado, porque si el vino sale y se comercializa con un certificado de denominación de origen, que el Estado es quien vela porque el certificado diga la verdad, es el Estado el que está respaldando de alguna forma, por supuesto, inconscientemente, un engaño a los consumidores. Y sin duda que esto trae un deterioro de la imagen país. Si bien las fiscalizaciones, desde el año 2012, 2014, cuando se publica
estos informes, estas fiscalizaciones han mejorado sustantivamente porque ha habido una modernización del ente fiscalizador y de planificación. Y aquí el Ministerio de Agricultura ha dotado al SAC y ha dotado a ODEPA de mejores tecnologías para realizar sus fiscalizaciones. Y esto ha sido posible también porque se ha fortalecido la institucionalidad del mismo, principalmente a través de su normativa, sus decretos 464 y la resolución exenta número 544, que ha permitido al SAC hacer mejor su trabajo. Sin embargo, esta fiscalización ha mejorado sustantivamente a lo que nosotros veíamos hace 10 años atrás. Sin embargo, todavía las sanciones son parte de los costos del fraude. Y aquí yo quisiera volver, cuando nosotros hablábamos de productores que se encontraban con 1 millón de litros de vino sin respaldo de papeles, yo quisiera mencionar de que en esos años la diferencia entre el vino producido con uva de mesa y el vino con denominación de origen era más o menos de 100 pesos por litro. En 1 millón de litros, producto de esta diferencia de precios, esos empresarios facinerosos estaban generando alrededor de un beneficio de alrededor de 100 millones de pesos. Y nosotros veíamos que las sanciones eran de 30 UTM. 30 UTM son algo más de 2 o 3 millones de pesos. O sea, claramente la sanción pasa a ser parte del costo de este fraude. Por lo tanto, el servicio agrícola y ganadero no tiene las facultades, no tiene la fuerza para estar presente todos los días en cada una de las bodegas de Chile. Por eso, y tampoco esperamos que así lo sea. Y por eso es que nuestra propuesta hoy día de Agrícola Central y Provi AG, creemos firmemente que las sanciones administrativas contenidas en la ley 18.555 deben constituir un factor inhibitorio de conducta sancionable. Por lo tanto, Agrícola Central AG y Provit AG suscriben el actual proyecto de ley, señor presidente. Gracias, don Cristian. Deberíamos hacer la consulta al final, ¿les parece, no es cierto?, para poder seguir avanzando. Secretaria. Sí, señor presidente. ¿Ya? Entonces, ¿quién sigue con las presentaciones? El presidente de Vinos de Curicó y Maule, señor Andrés Vial. Buenos días a todos ustedes. Yo quisiera agregar solamente un punto, que es que Chile es el único país del mundo donde el grado, el potencial alcohólico de la uva que se está comprando y la determinación de calidad la realiza el comprador. En Estados Unidos está prohibido expresamente por ley que el comprador de la uva o comprador de un vino certifique su graduación alcohólica, que es parte importante del precio, y en Chile el comprador es el que hace la determinación del valor potencial de alcohol que forma parte del precio de la uva. Eso solamente. Muchas gracias, don Andrés. A continuación, señor presidente, la presidenta de la Asociación de Ingenieros Agrónomos Enólogos, señora Adriana Cerón. Adelante, señora Adriana. No se le escucha, señora Adriana. ¿Se escucha ahí? Ahí sí. Ahora, ok, muy bien, gracias.
Ya, solamente estaba saludando, presidente de la comisión, honorables senadores, el resto de los invitados. Bueno, agradezco esta invitación a esta instancia de discusión del proyecto de ley que modifica la ley 18.455 en cuanto a las sanciones administrativas. Como representante del gremio de los profesionales enólogos, la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile, ANIAE, una asociación gremial fundada en el año 1954. Y bueno, como profesionales que nos desempeñamos en las distintas etapas de la cadena productiva del vino chileno, nos interesa contribuir permanentemente a la sustentabilidad del sector vitivinícola, velando por la imagen y la buena reputación del vino chileno, tanto en el mercado interno como en los mercados del exterior. Y en este sentido, como asociación, somos normalmente consultados como voz autorizada del gremio en los temas vitivinícolas que se discuten en el país, siendo parte también de la mesa del vino, de la comisión también asesora del SAC. Por ello creemos que la normativa debe ser clara y se debe cumplir, sancionando efectivamente las malas prácticas que atentan contra la ética y las leyes vigentes. En este sentido, el Subdepartamento de Viñas y Vinos del SAC cumple un rol fundamental como fiscalizador, por lo que estamos completamente de acuerdo con el fondo de este proyecto, que lo que persigue es aumentar la sanción administrativa, actualizando los montos de multa, así como abrir esta suerte de buzón o fonodenuncia para que cualquier ciudadano en conocimiento de una mala práctica y con las debidas pruebas pueda hacer llegar esta información a las autoridades competentes. Dicho lo anterior, quiero aprovechar la oportunidad de destacar la importancia que tiene el SAC para el sector y cómo es necesario que su rol fiscalizador sea fortalecido dotándolo de más atribuciones, idealmente sería también de más recursos, pero más importante que todo, modernizar su gestión. Somos conscientes de todos los avances que en este sentido de modernización se están llevando a cabo, como es el catastro vitícola georreferenciado, el sistema informático de trazabilidad de vinos para la certificación de uvas y vino, el establecimiento de patrones analíticos para la detección de agua en vino, y el proyecto de huella genética del vino que permitirá, entre otras cosas, la identificación de los vinos que son elaborados con uva de mesa y cuando estos se mezclan con los vinos elaborados con las otras variedades viníferas. Sin embargo, si bien todo esto se valora como una línea de modernización, también queremos hacer notar que se mantiene aún un sistema de fiscalización muy separado por departamento, por los distintos departamentos del SAC. Entonces está por un lado Viñas y Vinos, por otro lado está Sanidad Vegetal, luego Ley de Transparencia, Transacciones Comerciales, etc. Realizando entonces visitas y controles de manera independiente, cada uno de los fiscalizadores de cada departamento, a los mismos usuarios, sin una mirada global del proceso, con una unidad de criterio en la fiscalización en una misma temporada y también de un año a otro. Este modus operandi, a nuestro modo de ver, acrecienta más las asimetrías que hay entre productores grandes, medianos y pequeños, que ya hacía ver anteriormente Cristian en su presentación. Y no contribuye a lo que debiera ser el eje central, que es que las empresas cumplan la normativa, para lo cual primero se debe informar bien, educar y prevenir que se infrinja la normativa. En este sentido, desde la ANIAE, desde la Asociación Nacional de Enólogos, nosotros estamos disponibles para colaborar al SAC en este tipo de trabajo de información de la normativa y todos los cambios que se van introduciendo vía las resoluciones, reglamentos, de modo que los productores, sobre todo los medianos y pequeños, que no cuentan con el soporte técnico de las grandes viñas, tengan acceso a la información y no caigan en incumplimiento, muchas veces por desconocimiento, no por mala fe necesariamente, sino por no estar al día, digamos, de los cambios que se van produciendo. Por último, así como hoy se discute esta adaptación de las sanciones pecuniarias a lo que es la realidad actual, porque finalmente lo que estamos viendo hoy día es eso, este ajuste de los montos, la normativa también debe
nosotros consideramos que debe tomar en cuenta ir adaptándose también a los cambios que ha ido experimentando el sector. Voy a citar solo algunos ejemplos. La expansión geográfica del territorio dedicado a la vitivinicultura, las nuevas regiones que han ingresado con plantaciones de viñedo. Entonces, cómo la normativa se va adaptando, por ejemplo, tenemos el decreto del 464, cómo se van incorporando las nuevas zonas. La introducción de nuevas variedades importadas, el reconocimiento de variedades revalorizadas, digamos, que ya estaban hace mucho tiempo en el territorio, la adopción de nuevas prácticas enológicas, esto como algunos ejemplos. Vemos que por ahí hay un ámbito, digamos, en que la normativa tiene que ir ajustándose a esto, si no, muchas de estas producciones en una zona o con unas variedades van quedando como fuera de la normativa, o sea, fuera de la ley. Esto sobre el fondo del proyecto, y quiero ahora detenerme solo brevemente en algunos comentarios de forma en relación a la exposición de los motivos que acompañan como preámbulo del proyecto. No por ser de forma, creo que son menos importantes, y dado que consideramos que la relevancia del sector vitivinícola es correcto, entonces presentar bien, digamos, los antecedentes. En el punto 1 de los motivos dice, bueno, se cita el informe coyuntura de la OIV, ¿ya? Donde dice que Chile se encuentra entonces como dentro de los 10 mayores productores de vino, con una producción de 12,9 millones de hectolitros en el 2018. Ahí en los antecedentes se habla como que Chile es el mayor productor de hectolitros, así como a seca, eso es una unidad medida, no dice nada si uno no dice que se refiere al vino. Luego también se hace como para representar la importancia que tiene Chile como país vitivinícola, se cita un ranking de una app de la aplicación Vivino, que se llama el Wine Style Awards, que tiene muchos usuarios. Sin embargo, como que nos parece como un poco acotado como único antecedente. Se podría representar la importancia de Chile citando los concursos internacionales que son patrocinados por entidades oficiales, o bien los estudios de mercado en los principales mercados de destinos de exportación. Creo que eso sería más robusto como antecedente. Luego en los puntos 2 y 3 se habla de vinos corrientes, vinos masivos, asimilándolos a baja calidad. Es preferible referirse a ello usando la terminología que usa el SAC al informar la producción anual, como vinos sin DO, que así es como están clasificados, y no referirse como elementos de calidad que siempre involucran elementos de subjetividad. En el punto 4 hay un no que está de más, o sea, que está mal puesto, digamos, porque dice el texto que la concentración del mercado en pocos actores hace más compleja la fiscalización, por lo tanto se han hecho mucho más recurrentes las infracciones a la normativa vigente, que no son difíciles de detectar. Bueno, pues todo lo contrario, son difíciles. En este punto se menciona también el aumento de las exportaciones de vino a granel. Y aquí solo quisiera como aportar agregar, digamos, que este aumento de exportaciones de vino a granel es una tendencia que ya viene de hace unos años y va a ir cada vez más aumentando en el futuro, puesto que esta categoría cuenta cada vez con mejores productos, mejor calidad, debido a las mejoras tecnológicas que permiten un transporte en óptimas condiciones del producto. Además va muy en la línea de lo que es la reducción de la huella de carbono, al no tener que estar transportando botellas, insumos secos. Permite entonces también una reducción de costos al envasar en destino, y también permite para cierta categoría de vino una rápida reacción a los cambios de mercado. Entonces, eso sería bueno también agregarlo como antecedente. Y solo finalmente hay un pequeño error en el punto 7, donde se habla de falta la H en el verbo haber. En los últimos años ha representado, dice, y falta la H. Bueno, eso sería lo que tengo que comentar. Gracias por su atención. Muchas gracias, señora Adriana. ¿Quién sigue, secretaria? Presidente, está invitado el representante de productores vitivinícolas de la Araucanía, el señor Juan Pablo Lepín, pero avisó que está con un inconveniente, así que va a tratar de incorporarse más adelante.
Y ahí estaríamos con los 4 invitados que teníamos para el día de hoy. Ya. Se ofrece la palabra. Senadora Carmen Gloria. Agradecer a todos los expositores, muy buenas las exposiciones. Quedarme con dos consultas, básicamente para la última expositora de la Asociación de Enólogos, porque ella lo que plantea es que están de acuerdo absolutamente con el proyecto, pero sí plantean un tema que tiene que ver con mayor autonomía del SAC, y sobre todo una cosa que me llama mucho la atención y que me parece muy interesante, si se puede un poquito, quizás ella responder el SAC respecto a estas visitas y controles independientes, porque ella conoce muchísimo, digamos, cómo funciona el SAC en este ámbito, y plantea que al no tener una integralidad en la supervisión y un trabajo conjunto hace que justamente se descoordine este proceso, que los expositores como la primera Agrícola Central también lo plantean, o sea, sí, se ha avanzado, pero todavía estamos al debe, y puede ser por un tema de recursos, que lo hemos dicho incansablemente en esta comisión, que el SAC realiza un gran trabajo, pero le faltan recursos, y no estamos hablando de recursos tecnológicos, como lo planteó Adriana, pero también recursos humanos. Pero a mí me pareció muy interesante y me gustaría que pudiera profundizar un poquito en eso, porque si bien no es el sentido del proyecto, este proyecto lo que aumenta son las multas. Lo que sin duda uno quisiera es que esto desincentive el fraude, que es lo que planteó Cristian. Pero por otro lado, va a ser efectiva la norma en la medida que seamos capaces de hacer una buena fiscalización. Entonces nos da lo mismo que no lo discutamos acá, y que efectivamente también, por un lado, escuchemos a las personas que están trabajando en el sector, pero por otro lado también cuál es la mirada que tiene el SAC de lo que ha planteado tanto don Cristian de la Agrícola Central como también Adriana. Ambas exposiciones, o sea, todas las opiniones de todos han sido muy buenas, pero vinculadas principalmente a lo que nos mandata hoy día, aumentar la multa. Implica también cierta fiscalización, y hoy día ellos han planteado ambos que se requiere mejorar ese proceso, que no tiene que ver con la voluntad del SAC, sino que pareciera que con la forma en que se está haciendo y con los recursos. Eso solamente, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. ¿Se ofrece la palabra? Ya, muchas gracias, senadora. Sí, bueno, sin duda, claramente que el subir las penas, lo que va, lógicamente, lo que debería llevar sería un desincentivo a mayores prácticas, como bien lo indicaba Cristian, en la actualidad con estas penas irrisorias forman parte del costo, justamente, entonces del fraude. Así que en eso estamos todos claros, y esto que yo planteé tiene que ver con, sobre todo, yo hablé, hice como la diferencia en los tres como escalas de productores, porque tenemos las grandes viñas, sabemos que hay una gran concentración, luego están viñas medianas, y luego una gran cantidad de pequeñas viñas productoras. Entonces, sobre todo para esta escala de mediana pequeña, esta poca integración entre departamentos los afecta aún más, porque, en fin, una viña grande puede tener un departamento destinado únicamente a todo lo que es normativa, control de calidad, y bueno, y va a estar encargado de entenderse con los 3, 4 fiscalizadores que vayan a ir durante la vendimia, que se extiende más o menos en zona central entre febrero a mayo, y que puedan ir, digamos, recurrentemente, uno por el tema de la aloe botrana, otro por el chequeo si hicieron el aviso a tiempo del inicio de recepción de uva, y así por distintas fiscalizaciones. A veces hasta uno pensaría que las bodegas que quedan más a mano, no sé, porque yo voy a referir aquí cosas que como asociación gremial recibimos de los colegas, que son los que trabajan en distintas escalas de bodega, entonces bodegas grandes, medianas y pequeñas, y a veces recurrentemente son bodegas que no son las más grandes, ni las que uno pensaría donde se va a hacer fraude, porque no tienen ni siquiera posibilidades de recibir uva de mesa, pero que son visitadas una y otra vez, no se sabe si es por qué, por eso vuelvo a decir un poco en tono así medio jocoso, que quedan más cerca a lo mejor del
para ser controlada, y entonces eso es una asimetría, o sea, un productor pequeño que una y otra vez es visitado, y a veces con fiscalizadores que, claro, conocen su ámbito, entonces solo están viendo el tema de la lobeza botrana, y entonces se van a fijar solo en los aspectos que se refieren al cumplimiento de las normas para ese control, y no tienen, y no conversan, digamos, entre departamentos. Es como un poco esa visión, digamos, como más holística que se necesitaría desde Viña y Vino. Ellos están, digamos, acometidos a ciertas áreas de la normativa, y es cierto que hay otras que caen en otros departamentos, pero aún así, sanidad vegetal, que ve otros cultivos, no solo viña, debiera a lo mejor tener desde Viña y Vino una suerte de paraguas, que pudiera, digamos, consolidar ¿cómo se llama? Las fiscalizaciones. Incluso sería a lo mejor un ahorro de recursos, porque que vayan, o sea, yo me imagino, viajes y visitas tienen un costo asociado, y si ya los recursos humanos no son tan amplios, porque eso es un poco lo que sabemos, digamos, hay cierta escasez de recursos humanos, entonces sería interesante que en el fondo, en vez de recibir varias visitas durante una vendimia, con una o dos quedaran cubiertas todos los aspectos que involucran al proceso productivo. Es cierto que es una cadena muy larga, es una cadena que, claro, involucra labores de campo y terminamos con la comercialización. La cadena del vino es muy larga y claro, cae en distintos, probablemente en distintos niveles de control, pero para eso está el subdepartamento, digamos, que debiera, yo creo que a lo mejor esto es como un tema, yo pienso, reorganización interna y en el propio organismo. Eso es lo que apuntaba mi comentario. Muchas gracias, Adriana. Gracias. Bueno, yo me doy cuenta de que aquí la falta de fiscalización es fundamental, porque al conocer que hay plantaciones que ya vemos que no existen, hay facturas que se hacen y que seguramente dan una vuelta, y ahí también hay un fraude, yo me imagino, para el Servicio de Puestos Internos. Entonces, todo eso lleva a que nos damos cuenta que la fiscalización es muy, muy escasa en este tipo de actividad. Y yo creo que ahí el Ejecutivo tendrá que contarnos cómo están fiscalizando, cuál es el registro que llevan ellos de la cantidad de hectáreas de viña, cómo se fiscaliza eso, si los agricultores cada cierto tiempo tendrán que ellos regularizar sus plantaciones, si aumentaron o bajaron las viñas. Es un tema que deberíamos tener un control más exacto. Y lo otro que no sé si lo entendí, lo que explicaba la señora Adriana, de que hoy día está la tecnología suficiente para revisar un vino después ya que está hecho, para ver si las cepas son las que corresponden o no corresponden. Entonces, ese tipo de tecnología, yo me imagino que el SAC tendrá que tener ese tipo de tecnología, porque yo creo que si eso existe, obviamente que deberíamos tener a lo mejor, antes del proceso de exportar el producto, deberíamos tener a lo mejor un visto bueno de el SAC avalando este tipo de cepas, que son realmente las que dicen ser. Entonces, creo que podemos lograr encontrarle solución a este problema que se quejan mucho los agricultores. Y lo otro que tenemos que verlo también, lo que significa también como imagen país. Yo creo que lo que estamos haciendo acá también es cuidar la imagen del país. Lo que queremos nosotros es que el país tenga siempre el prestigio de que el producto que se vende realmente el que realmente se dice. Así que es harto lo que tenemos que trabajar, y uno agradece todos los aportes de ustedes, porque creo que eso nos permite sacar un buen proyecto adelante. No sé si la señora Adriana me podría aclarar el tema, si está la tecnología suficiente hoy día para revisar, llamemos in situ después,
si las Sí. cepas de las uvas son las que realmente corresponden. O sea, los proyectos que yo cité, que usted bien ahora recordó, son justamente mejoras del SAC. O sea, esos son proyectos que está llevando adelante el SAC. Lo que pasa es que, claro, no están en el proceso, son proyectos algunos en asociación con INIA, luego justamente lo de la huella genética. Entonces, efectivamente, el SAC está trabajando en eso. Seguramente veo levantar la mano del director Joaquín Almarza, que puede andar en eso, pero yo lo cité como para decir justamente y reconocer que hay un trabajo de modernización y que claramente cuando estén implementados en régimen en unos años más, porque esto toma tiempo, obviamente van a haber menos posibilidades de hacer fraude, porque al digitalizar todo, al evitar, evitando que hayan posibilidades de, digamos, de no control, de no trazabilidad, va a disminuir seguramente las malas prácticas. Eso. Correcto. Andrés, ¿tú tienes conocimiento de cómo poder regular de mejor forma estas plantaciones inexistentes, estas facturas que decía don Cristian? Gracias, presidente. Bueno, efectivamente es mucho el trabajo que ha venido desarrollando el SAC desde aquellas contingencias que se detectaron en aquel informe que exponía don Cristian acerca de lo que revisó en su minuto la Contraloría, que entiendo que son aproximadamente el año 2012. Y sobre algunos de los comentarios que tanto él como doña Adriana han hecho, me gustaría pedirle, presidente, que pudiera darle la palabra a don Joaquín Almarza, que es el jefe del departamento de Viñas y Viñas del SAC, que está acá presente y que se puede hacer cargo en forma más específica de algunos puntos que aquí se han levantado. Perfecto. Adelante, Joaquín. Perfecto. Buenas tardes, señor presidente. Por medio suyo, saludar a todos y todas los honorables senadores y senadoras de esta comisión. Es un agrado para mí poder estar presente en esta sesión. Y bueno, es muy grato también poder haber escuchado los recuentos de los colegas de las distintas asociaciones gremiales, porque obviamente en ellos también se pone de manifiesto las dificultades que como servicio se tenían en aquellos informes pretéritos del año 2013 de la Contraloría, y que posteriormente ayudaron también indudablemente a poder fortalecer las labores del servicio en materia de lo que es la ley 18.455. En este contexto, efectivamente, el tema de los fraudes que se han señalado están siendo abordados por el servicio de distintas formas, ¿ya? En algunos tienen que ver directamente con la estacionalidad del fraude, que es lo que ocurre durante la vendimia, y para eso obviamente se establecen lo que se denominan operativos de vendimia. Los operativos de vendimia normalmente comienzan en el mes de diciembre del año anterior, prospectando lo que son las producciones de uva de mesa en la región de Atacama principalmente, y después comenzando ya en los meses de febrero bastante temprano, principalmente en las regiones del Maule, y extendiéndose, todavía estamos de hecho realizando acciones de operativo de vendimia hasta el mes de junio, ¿ya? Y esto se hace desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de los lagos, donde hay presencia de plantaciones de vides. Por otra parte, el tema de las plantaciones también obviamente una brecha que como servicio tenemos en relación con lo que es la declaración de lo que es real y de lo que en buenas cuentas, como señalaba Cristiana, a veces hay algunos productores que se pasan de listo y tienen cerezos plantados en esos lugares y bueno, emiten facturas de venta de uvas por predios o plantaciones donde no estaban. En ese sentido, el SAC también está modernizando lo que es este catastro vitivinícola, y lo que se está haciendo es la geoespaciación de las plantaciones de vides. En ese sentido, el SAC generó durante el año pasado un trabajo con Siren para georreferenciar el catastro vitícola. Este trabajo costó más de 330 millones de pesos, y Siren ya el 15 de junio nos va a entregar el producto del informe final de esta georreferenciación espacial del viñedo chileno. Esto es muy importante porque justamente lo que señalaba Cristian,
fue uno de los productos que se estableció en el contrato, y en ese sentido era informar cuáles eran las plantaciones que habían sido arrancadas y que nosotros en nuestra base de datos teníamos que todavía estaban declaradas, o por otra parte aquellas plantaciones que no están declaradas pero que figuran físicamente en el servicio, en el catastro geoespacial. Así que en ese sentido, exactamente como bien señala también Adriana, la brecha de fraude se trata de reducir al máximo posible, porque se entiende obviamente la importancia de lo que es la vitivinicultura para nuestro país. Ya indudablemente que afuera la gente conoce a Chile. Y en ese sentido, esa imagen país obviamente que es una referencia muy importante para todos nosotros. Las fiscalizaciones que se realizan se hacen básicamente obedeciendo al principio de eficacia y eficiencia de los recursos públicos, y en ese aspecto obviamente que la focalización está dada siempre con un enfoque de riesgo. Este enfoque de riesgo básicamente tiene que ver con el principio que, bueno, que aquí han tratado las distintas asociaciones gremiales, que son autorización de uva de mesa para su vinificación y comercialización como vino, no está en el decreto 78 o en el decreto 464 que establece la zonificación vitícola, sino que está en la ley. La ley 18.455 es la que genera básicamente la facultad para que la uva de mesa pueda ser vinificada. Quizás si también se está tratando en este caso el tema de las multas, ¿por qué no parar el fraude de una vez? Simplemente estableciendo por ley la prohibición de que las variedades de uva de mesa sean destinadas a vinificación. Quizás hay un dicho que dice, muerto el perro se acaba la raya. En ese sentido, bueno, ese fraude, que es uno de los más complejos en la industria vitivinícola, se podría haber terminado. Pero bueno, eso es algo que los honorables tienen que analizar y definir dentro de la pertinencia de este alcance. Y finalmente quería referirme a lo que señalaba Adriana respecto de las visitas del SAC. Claro, hay que entender que a un productor vitivinícola le pueden caer 3 o 4 visitas de distintos departamentos del Servicio Agrícola y Ganadero, y esto está dado fundamentalmente porque, como ustedes saben, el SAC es un organismo fiscalizador eminentemente técnico, y que dentro de sus competencias obviamente está la especialización. Tenemos distintos departamentos. En el caso de viña y vinos, nuestros inspectores están capacitados para determinar y reconocer variedades en las plantaciones, están capacitados para ver todo lo que tiene que ver con los insumos enológicos, y están muy bien capacitados para todo lo que tiene que ver con la existencia de bodegas. Pero no están capacitados, no tienen la pertinencia de ver las plagas. Yo mismo soy ingeniero agrónomo enólogo, y en realidad, más allá de tener conocimiento entomológico de ciertas especies, claro, no voy a tener competencia para identificar básicamente aquellos que pueden estar afectados por una u otra plaga, y es por eso que lo que es el departamento de Loesia Botrana se encarga de fiscalizar justamente esos controles, lo que son las trampas. Nosotros nos encargamos de fiscalizar lo que es la parte de la bodega, lo que vienen siendo los insumos y lo que son los procesos enológicos. Y por otra parte tenemos otro departamento que bien saben, que es el departamento de transacciones comerciales, que se encarga de ver lo que tiene que ver el seguimiento de los precios de las uvas que se hacen en primera transacción, y eso también tiene otras competencias que son más bien tributarias, que más que de aspectos técnicos, enológicos o de lo que tiene que ver con las plagas. Así que en ese sentido es un complejo un poco tratar de tener un inspector chasquilla, por decirlo así, que pueda ver todas las cosas, y en ese aspecto indudablemente que la focalización a las actividades, claro, a veces juega en contra respecto de lo que un productor podía tener dentro de lo que son las visitas de fiscalización.
Ya eso es un poco lo que sucede y está todo ajustado a las distintas normativas y reglamentos que dentro del Servicio Agrícola y Ganadero se establecen bajo su propia ley orgánica. Muchas gracias por la palabra. Gracias. Muchas gracias, don Joaquín. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece Señor la palabra? presidente. Está pidiendo la palabra, presidente, don Cristian Sepúlveda. Muchas gracias, señor presidente. Solo quisiera agregar a modo de ejemplo un poco lo que Adriana exponía hace un rato atrás, donde podría el SAG en sus fiscalizaciones hacer más de una cosa al mismo tiempo. Entendemos lo que nos explica Joaquín, pero, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en los viñedos y producción de alcoholes es el catastro vitivinícola, que hay que mantenerlo actualizado. La institucionalidad es muy clara al respecto. Cualquier tenedor de viña tiene que año a año informar al SAC, está en la obligación de informar al SAC cualquier modificación, ya sea de una plantación nueva, un arranque o una injertación. O sea, solamente hay que cumplir con la institucionalidad. Sin embargo, la fiscalización de este catastro es lo que viene con bastante rezago por los problemas de presupuesto del SAG, que son entendibles, pero al mismo tiempo, el mismo SAG en otro departamento que ha trabajado el tema, por ejemplo, de la obesidad botana, visita y fiscaliza los viñedos rigurosamente en la superficie, en las variedades, y lo tienen todo catastrado. Entonces, claro, a los productores nos resulta difícil de comprender de que el departamento tenga toda la información y el departamento vecino la tenga desactualizada. Entonces, yo creo que a eso se refería Adriana, por ejemplo, de tener una suerte de inteligencia interna que pueda ir cruzando la información y no necesariamente hacer tantas visitas a los campos, porque sabemos que la cantidad de fiscalizadores son muy acotadas. Y lo otro que quisiera señalar, y esto es solicitarle la ayuda a ustedes, es que nosotros entendemos que el Servicio Agrícola y Ganadero hace un gran esfuerzo en este operativo de vendimia, porque este operativo de vendimia como tal no está incorporado dentro de la estructura en el presupuesto de la institución. Por lo tanto, tiene que sacar fiscalizadores de un lado y de otro y hacer un esfuerzo. Yo creo que sería de gran ayuda poder incorporar dentro del presupuesto el operativo de vendimia y que tenga un presupuesto. Por supuesto, para eso se requiere, señor presidente, que se dote de mayores recursos al SAC. Señor presidente. Sin duda que todos los servicios del Estado requieren mayor cantidad de fiscalizadores y eso son más recursos. Y ahí son las grandes discusiones que se dan cuando se trabaja el presupuesto, porque muchas veces los diferentes directores hacen las solicitudes, pero los recursos siempre son limitados. Pero sabemos que en este trabajo que estamos desarrollando, que queremos hoy día mejorar la calidad de los productos que estamos exportando, hay que dar importancia. Entonces, son grandes desafíos que tenemos ahí. Por eso, no me cae ninguna duda que don Andrés Meneses lleva toda esta inquietud al director del SAC y vamos viendo después si los presupuestos van a estar acorde a ese requerimiento. ¿Se ofrece la palabra? Bueno, si nadie más no... Bueno, no, yo quería decir algo. Yo creo que sería interesante considerar esto bajo el siguiente punto de vista. Todos los países del mundo luchan contra el fraude. Esto no es un tema propio de Chile, sino que es en el mundo entero y en Europa, y sobre todo en Europa del Este, el tema más común es el reemplazo de variedades finas por variedades
más ordinarias. Y de ahí se deriva el tema que está investigando el INIA de ver de qué manera se pueden identificar las variedades que componen o que están incluidas dentro de un vino. Pero es un proyecto en desarrollo a nivel mundial. O sea, no hay el avance suficiente como para poder usarlo en el corto plazo. Sí, lo que yo quisiera señalar es que tenemos que estar conscientes de que Chile necesita un programa de desarrollo de la institucionalidad, la fiscalización, la reglamentación sobre nuestro mundo del vino. O sea, yo creo que tenemos que proyectarnos a largo plazo y establecer un camino de qué pasos tenemos que ir dando. Cuestionarnos algunas cosas. ¿Están funcionando bien las empresas certificadoras? ¿Hacen un trabajo suficiente? ¿Podemos externalizar algunos servicios del SAC? O sea, yo no sé si le corresponde a esta Comisión de Agricultura hacer algo al respecto, pero sería interesante establecer un itinerario de desarrollo. Eso solamente. Bueno, don Andrés está escuchando ahí todas las opiniones que cada uno de ustedes entrega. Yo creo que las mismas empresas certificadoras deberían tener también una capacidad de poder fiscalizar y poder certificar si realmente lo que están diciendo es lo que es. Lo que más queremos es que el país tenga una buena imagen y no pierda nunca la imagen de un país serio. Y eso se debe a que las instituciones deben funcionar. La realidad es que las certificadoras no conocen los viñedos. Es una realidad dura, pero así es. A lo mejor ahí tenemos una falla, porque deberíamos certificar, es una función, es un trabajo, y a lo mejor las exigencias que el SAC debería tener para todos los certificadores deberían ser que tengan ellos los profesionales idóneos para poder recorrer lo que es. La ley establece una visita cada 2 años. Vamos a tomar nota de eso, a ver cómo lo mejoramos también. Yo diría que para las certificadoras que cobran 0,3 pesos por kilo, tratan de hacer lo mínimo posible porque pierden plata. Mi impresión es que sus costos, si tuvieran que hacer bien la pega, son superiores a lo que cobran. Va a haber que hacer una revisión de ese punto, que me parece que sería un tremendo aporte que las certificadoras también fuesen apoyo para el SAC en términos de buscar siempre lo mejor, sacar el mejor producto de nuestros campos. ¿Se ofrece la palabra? Bueno, si nadie más nos pide la palabra, secretaria, estaríamos terminando esta sesión. Presidente. Senador. Presidente. Sí. ¿Cuál es el itinerario que vamos a tener ahora con este proyecto? Perdone, senador, no lo escuché yo. ¿Cuál es el itinerario que vamos a tener respecto a la tramitación de los proyectos? Allá. Tenemos dos proyectos, este y otro más. Estamos a la espera de... No sé si el Ejecutivo va a presentar algún tipo de indicación o vamos a empezar a votarlo en particular sobre la base de las mociones respectivas. Secretario, nos quedan más invitados, ¿no es cierto? Sí, señor presidente, nos queda, bueno, el SAC que tiene que hacer una presentación que solicitó la senadora Aravena. La biblioteca va a presentar su estudio y el Ministerio Público también está invitado y Vinos Chile faltaría. Yo creo que esta semana que viene deberíamos tener ya finalizado todos los invitados y sí, para comenzar a votar este proyecto. Ya, perfecto. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. La verdad es pedir disculpas porque he tenido que estar en una
comisión a la par con esta, pero bueno, agradecer y otra vez señalar la importancia que tiene de poder tener a lo mejor una jornada, no solo cierto a propósito de este proyecto, sino en relación a lo que está ocurriendo con la, pudiéramos llamarla, el manejo, esta política vitivinícola que en Chile no existe, donde se ha hecho eco de hartos aforados que tiene, que yo creo que sería importante revisar en una sesión especial. Y lo segundo, presidente, ver la posibilidad de que pudieran asistir, no sé si estamos en tiempo, la Asociación de Viñateros del Valle del Itata, que quisiera yo que estuvieran presentes, si es que es posible aún en tiempo, poder recibirlo en la sesión próxima. Sí, secretaria, veamos la posibilidad también si los viñateros del Itata pueden también hacer alguna presentación. Muy bien, señor presidente. Queda registrado. Gracias, presidente. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a nuestros invitados, al Ejecutivo. Recording stopped. Muchas gracias, señor.